haber arreglado el tema de la conexión, porque la verdad es que no, como que el computador no reconoció el programa, el Flash, ¿no? El Adobe Flash, para poder abrir el enlace que me habían mandado de Aprendamos a Volar. Siempre antes estaba súper bien, ok, todo, pero esta vez no lo reconoció, entonces me da gusto que acá a Elizabeth y a Robin se les ocurrió que usara este computador y justo aquí con la suerte de que al lado del computador había una copita de vino y unas galletitas con quesito. ¡Qué suerte! Así es que disculpen por el crujido de la galleta, pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a conversar esta jornada durante estos minutos que nos quedan. Yo creo que estamos bien con la hora, era las 10 de la noche acá, pero ya ha pasado bastante tiempo y también decirles que me da gusto que tienen tanta paciencia como para estar ahí esperando y las canciones estaban bonitas. Esa canción que me dejó conmocionada, como dice Luciana, sí era una canción como de otros tiempos, como antiguos, así, como un poco blue, no sé. Bueno, entonces quiero que me digan de qué vamos a hablar esta noche, a ver si saben. Nadie va a opinar. Cric, 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 cric. Muy bien, sí. Alejo ha ganado la pregunta. Sí, vamos a hablar de Soloy, del libro. Aquí está, se los presento. Ahí. Es bonito, ¿verdad? Ahí está el libro, adentro es solamente letra, no trae ninguna ilustración. Ahí está la contraportada. Y aquí está como una foto de la autora. Y bueno, voy a partir como leyendo lo que cuando uno va a una librería a comprar un libro o cuando se va a comprar una película, generalmente nos fijamos en la parte de atrás. ¿Se han dado cuenta? Porque ahí en la parte de la contraportada, como se llama en el caso de los libros, viene como el resumen de lo que se trata tanto un libro como una película. Entonces, me gustaría partir leyendo lo que dice la contraportada de Soloy, que dice lo siguiente. Soloy alude a un paisaje literario conformado por palabras, conceptos, preceptos y constructos que nos brindan la posibilidad de construir nuestro propio mundo y describirlo desde un espacio rico en el lenguaje. Quienes viven en Soloy se denominan soloiloquios. Cada vez que nace un niño en Soloy, se le espera con un discurso de bienvenida, que trae implícito el destino de aquel pequeño que llega a la vida en aquel privilegiado lugar. Ajenos a todo conflicto producto de la armonía, del buen uso de la lingüística y conocedores de la semántica, es que se sorprendieron con la llegada de un afuerino. Es entonces cuando surge un halo de misterio respecto del personaje que deambulaba por las calles soloiloquianas, generando en los citadinos una atracción que demandaría imaginación y creatividad. Nadie sospechó que aquel extraño, entre comillas, una suerte de Mesías, había venido a liberarlos de una cárcel construida por envidias y errores lingüísticos, en la que fueron cayendo de manera inconsciente y en ese devenir se fueron perdiendo los mejores vocablos. La inconsciencia respecto del verbo permitió que ingresaran a Soloy los nativistas,
bandas dedicadas a mutilar las herramientas más preciadas en los soliloquios, lenguas y dedos. Y fue así que la ciudad cayó en la masacre, cual espejo de una sociedad global que cada día pierde un don. El talento se desvaneció. Soloi se convirtió en un espejo roto. Así como aquel cristal, también se había fragmentado el amor. La responsabilidad respecto a la unidad del ser caería en ese poseedor de los espejos faciales donde se reflejan las letras. A través de lo que éstas despertaban en su inspiración, era que podía articular la palabra perfecta para terminar la lectura y salir airoso de la misma. Quien lo lograba, sin duda, era un verdadero soliloquio. Pues no sé si entendieron algo de lo que leí. Traté de leer lo mejor posible. Pero la idea es que de alguna manera ustedes vayan ingresando a este mundo de los soliloquios y decirles que el libro se llama Soloi, no es el personaje que sale acá. Este ser que está acá tiene otro nombre. Soloi es la ciudad, es el espacio donde se desarrolla la trama de la historia, de la novela. Es como, imagínense, como un pueblo convertido en ciudad, porque partió siendo un pueblito, pero después fue creciendo, porque mucha gente intentó llegar a vivir a esa localidad, producto precisamente de lo que se hablaba de la misma. De hecho, vivir en Soloi es una costumbre como muy elevada en cuanto a pretensión de querer vivir mejor. Es como una suerte de elitismo lingüístico, o sea, vivir en esta ciudad es realmente para gente que sabe usar las palabras, para personas que se dedican, como decía ahí el resumen, ¿no?, a la semántica. La semántica, como bien saben, es el estudio del significado de las palabras. No es lo mismo que etimología. Etimología es el estudio, la ciencia que estudia las raíces de las palabras. La semántica alude a conocer el significado de las palabras, entonces son cosas diferentes. Quienes vivían en esta ciudad, en esta localidad, en Soloi, eran precisamente personas que se dedicaban a la semántica, y desde ahí, además, cuidaban el significado que habían descubierto, y con ese significado se ponían a construir frases, a reconstruir a veces párrafos que estaban mal construidos, se dedicaban al cultivo de la prosa, del verso, de las décimas, de la poesía, y por qué no decirlo, se llegaba a una historia. Y la historia se venía gestando desde que los chicos se estaban gestando también, desde que eran bebés, desde que estaban en el vientre materno. Ustedes van a encontrar en el libro cómo los mejores regalos para ese ser que estaba por llegar al planeta no consistía en nada material, sino que estaba todo resumido en un discurso de bienvenida para esa persona que llegaba al planeta, específicamente a Soloi. Entonces, los padres se preocupaban muchísimo de que quienes escribían ese discurso tenían que ser personas muy conocedores del lenguaje, porque en ese discurso de bienvenida estaba implícito el devenir de esa alma nueva que se manifestaba en ese lugar del mundo. O sea, entonces, estos mismos padres o familiares del bebé que llegaba, ¿no?, contrataban a los mejores bardos del lugar, a los mejores manejadores del verbo, porque sabían que de acuerdo a ese discurso se iba a desarrollar, por así decirlo, el futuro de ese niño en la medida que iba creciendo y se convirtiera en un adulto. Estaba ahí como muy claro el devenir del niño o de la niña, si realmente iba a ser una persona feliz o alegre. Los rasgos de personalidad también venían implícitos en lo que se estaba describiendo en ese discurso de bienvenida. Entonces, todo esto hizo que este lugar fuera como un poco envidiado. Quienes vivían afuera de esta localidad
pensaban que los soliloquios eran personas como muy soberbias o muy inalcanzables, porque los encontraban también muy pretenciosos, porque no se podían comunicar con ellos desde un lenguaje burdo, desde un lenguaje cotidiano. En Soloy, una de las palabras que no se usaba nunca, por ejemplo, era la palabra interesante, porque a nadie le interesaba ser interesante. Las descripciones que ellos tenían de la vida y de sí mismos iban mucho más allá que palabras tan conocidas como esa, por ejemplo. Tampoco quiero que crean que lo que van a encontrar es un lenguaje rebuscado, porque tampoco es eso. El libro lo que hace es invitarte a ampliar precisamente tu acto lingüístico, para poder desde ese acto lingüístico ampliar también el gran océano que está conformado por las palabras que nosotros usamos, y que a veces usamos muy pocas y que no vamos más allá que un simple estanque, ¿no? Por seguir un poco el rumbo de la imagen que estoy tratando de construir, para poder explicarles que en Soloy van a encontrar un océano de palabras y de conceptos que quizás nunca antes ustedes escucharon o leyeron, pero que sin embargo son dignas de conocerse, esas palabras, esos vocablos. Es justo y preciso el momento actual para poder acercarnos a ese lenguaje que es nuestro, que es de todos, pero que nosotros mismos lo hemos ido perdiendo. Y en ese sentido decirles que el libro se analoga mucho, se cortó, se había hablado, que el libro se analoga mucho con lo que es la sociedad actual, esta sociedad en que nosotros, gracias a la tecnología, tenemos un gran alcance a muchas temáticas, incluso científicas y de toda índole, pero que sin embargo cuando llega el momento de describir algo, no tenemos más palabras que, por ejemplo, interesante. Por poner un ejemplo, ¿no? No es que la palabra me causa aversión, sino que es simplemente para darles a entender a ustedes que eso era lo que se causaba en Soloy cuando alguien se ponía a hablar con otras palabras, una suerte de alejarse de lo burdo para poder alcanzar otro estado en cuanto a lo que era la calidad de vida de quienes vivían acá. Y esa calidad de vida la construían a través del lenguaje. No había otra posibilidad, porque desde que los niños eran pequeños se cuidaba mucho el verbo. Era como un pájaro recién nacido la palabra, que pronto iba a volar, entonces había que nutrirle bien, conocerle bien, saber cuál era el momento preciso para que saliera de la jaula y alcanzara un alto vuelo. Así se trabajaban las palabras en Soloy. Entonces les decía que si tuviéramos que hacer un análisis del libro para que lo pudiéramos entender de manera más aterrizada, yo como la autora podría decir que es una analogía perfecta para mí de hacer un parangón con lo que está pasando con nuestro lenguaje en la sociedad actual. O sea, cómo a través de la tecnología, que es maravillosa, que es así, pero ilimitada, sin embargo, a través de lo que hacemos con la escritura del movimiento de nuestras manos sobre el teclado, para ahorrar tiempo o para ahorrar un montón de cosas, usamos símbolos que ni siquiera conocemos. Entonces, se nos facilita el poder comunicarnos a través de abreviaciones, a través de letras que no tienen nada que ver con la palabra original en cuestión. Por ejemplo, ¿qué haces, no? O sea, una K, una A y una S, no sé, una XD para poner alguna cosa que no se está conociendo mucho, sin hablar de los símbolos que tienen que ver con representaciones de estados de ánimo, sino que me estoy refiriendo al cómo hemos acotado el lenguaje a letras que no tienen nada que ver con la palabra originalmente hablando. Entonces, podríamos decir que todos necesitamos como un poco sumergirnos en Soloy para recuperar esos fonemas
que son las palabras, ¿no? Y poder describir de manera más rica ese mundo que nosotros mismos queremos construir. Y me refiero al mundo interior, no me refiero todavía al mundo exterior. Sin embargo, sabemos que el segundo es fiel reflejo del primero. Entonces, eso es lo que va pasando acá, en este libro. Me gustaría que me hicieran preguntas también y que fueran comentando para yo ir como ampliándome y irles diciendo más aspectos que ustedes van a encontrar en este libro. O sea, de pronto yo quisiera explicarle, tampoco les quiero contar el libro porque si no, no lo van a leer, pues. O sea, es como contar una película, ¿no? No quiero decir mucho de lo que de la historia de la novela en sí misma, sino que quiero como hablar lo preciso de tal manera que ustedes queden entusiasmados para poder leerlo. En el fondo es una invitación a que ustedes vengan a visitar Soloi y ojalá se queden a vivir ahí, o sea, que se conviertan en soloiloquios, al menos por un tiempo en la vida, y se van a dar cuenta que con ese tiempo viviendo en Soloi ustedes van a poder ampliar el mundo en un montón de aspectos, o sea, muchos. Y se van a dar cuenta también que el mundo fuera de Soloi no tiene mucho significado, porque si no podemos describir el mundo a través de lo que es la palabra, difícilmente lo podemos construir. Esa es la invitación. Así es que vayan a hacer una pregunta. Aquí le voy a preguntar a Elizabeth, que está acá cerca, ¿qué quisiera saber de Soloi? Elizabeth, por favor, te escucho. ¿Cómo nace Soloi? Ya. Elizabeth me pregunta cómo nace Soloi. Y la verdad es que me estoy tratando de remontar a ese momento en que Soloi comienza a plasmarse, y yo creo que fue también el producto de una palabra. Yo escribí una palabra y después de esa palabra, que no me acuerdo en este momento cuál palabra fue, pero después de esa palabra construí una frase, y después esa frase fue parte de un párrafo, y después ese párrafo fue parte de una carilla de tamaño carta como de comienzo de un cuento, y después el cuento se fue transformando en una historia, y la historia se fue transformando en una novela, y el resultado de eso es esto, Elizabeth. Entonces así es como comienzan a nacer. Yo creo que tiene que ver con la necesidad de ampliar el mundo propio y no encontrar cómo ampliarlo. Entonces, yo a propósito de la pregunta que me hace Elizabeth, creo que fue una demanda interior de poder decir, en este océano interno faltan muchas embarcaciones, y embarcaciones que me conduzcan a islas desconocidas dentro de mi propio territorio, y que me lleven también a veces a la orilla cuando requiero salir del centro de este océano, o que me saquen del fondo y me lleven a la superficie. Entonces me encontraba esos vocablos y los comencé a inventar, a crear, y así va alimentándose esta comunidad que fue primero como un pueblo, como les decía recién, y luego se fue ampliando. Necesito sumergirme en Soloi, sobre todo con el nuevo rol que quiero manifestar, dice Alejo. Sí, Alejo, yo sé cuál es el rol que tú quieres manifestar, y sin duda alguna, para ese rol vas a necesitar vivir un rato en Soloi, vas a necesitar ser soloiloquio, para que puedas ampliar y lucirte con ese rol. Bueno, Luciana, como decía recién, tú me pones interesante Soloi, y yo te diría que va mucho más allá de ese vocablo. La verdad es que no es interesante, es alucinante, para mí. Pero yo sé también que quienes ya han empezado a sumergirse en el libro están teniendo sorpresas muy potentes en cuanto a encontrar cosas que nadie había encontrado antes, porque, por ejemplo, dentro de lo que es el recorrido por las páginas del libro, ustedes van a encontrar un catálogo, por ejemplo, o sea, no, un decálogo, perdón, un decálogo que tenían los soloiloquios, y por así, para que ustedes se vayan como entusiasmando más todavía con sumergirse en este mundo. Por ejemplo, ese decálogo también se le entregaba a las personas que vivían en el pueblo, en la ciudad de Soloi,
era un decálogo como de 10, aproximadamente como de 10 leyes, o no sé si llamarles leyes, pero eran como principios o premisas, como tenían como un comunicado o como un repertorio de principios, los soliloquios, para poder tener una vida viva, no un sobrevivir, sino que un vivir. En este momento no puedo encontrar, por ejemplo, acá encontré una de las premisas de los principios de los soliloquios. Por ejemplo, decía, el primero no voy a leer nada más, ¿ya? El primero y uno de la mitad, ya, porque son 10. Decía las cláusulas, o sea, eran cláusulas de ese contrato, era un contrato que hacían los soliloquios con ellos mismos cuando llegaban al mundo y empezaban a tener como una suerte de pensamiento abstracto, porque ustedes saben que cuando nosotros somos niños y comenzamos a hacer aprehensiones del mundo, lo que se trabaja en nuestro cerebro es el pensamiento concreto, o sea, las cosas son así y son tal como tú las ves, pero cuando ya comienzas a crecer y te vas internando en eso de los 12, 13, 14, 15 años, comienza a haber un pensamiento abstracto en el ser humano, donde nosotros somos capaces de separar lo esencial de lo accesorio. Es en ese tiempo en que aparecía el decálogo con las cláusulas de este decálogo, valga la redundancia, que era lo que un soliloquio cuerdo, totalmente soliloquio, era capaz de aceptar y de firmar, era como un contrato. Entonces uno de los primeros principios, de las primeras cláusulas, era esta, dice, aprender a cantar. Era obligatorio que desde la más temprana edad se educara a los niños en el arte de la música. Así como aprendían a leer, también eran capaces de identificar una partitura y el ritmo que en ella había. Cantar era vital, y la educación de la voz y del oído los hacía seres más sensibles y cultos. Y después de cada cláusula viene un poema, ¿no? Alusivo, por supuesto, a la cláusula. Esa era uno de los primeros principios de un soliloquio. Ahora les voy a leer uno de la mitad más o menos, como el número el 7, ¿ya? Otro de los principios de un soliloquio era sentir que estamos sanos en todas las áreas de nuestro quehacer, que la enfermedad acontece cuando descuidamos la palabra. En vez de nombrar la patología, se hacía alusión a otro estado, ¿no? Así no nos trastocaba el uso de repetir constantemente la patología, por ejemplo. Entonces, para que vean ustedes la importancia de la palabra dentro de la cultura de Sonoy y cómo era tan cultivada que, de hecho, la asignatura más importante en la escuela se llamaba verbofilia, o sea, había matemáticas, había lenguaje, había idioma, había de todo, pero la más importante y la que no podía faltar era la verbofilia, el amor al verbo, a la palabra. Oye, es como para que lo lean los niños de edad escolar, de octavo, primero medio, por supuesto. Si lo leen a esa edad, van a enriquecer absolutamente su lenguaje, porque van a encontrar palabras de esa edad. La curiosidad todavía está muy dentro de lo que llamamos asombro, entonces nos asombramos ante palabras que no se usan cotidianamente. Por eso les digo que los niños del Sonoy cultivaban el verbo. Los profesores, los maestros de las escuelas del Sonoy se encargaban de esta asignatura, la verbofilia, y de hecho, en el lugar de reunión del pueblo, en la plaza de la Sinécdoque, había un árbol que es el árbol de los conceptos, y los más pequeños, los niños de kinder, así que ya van creciendo, camino a primero básico, primero de primaria, iban a recoger todos los días como costumbre un concepto de ese árbol, y ese concepto se lo llevaban para la casa y lo cultivaban, lo abrigaban, lo desglosaban, lo significaban y hasta dormían con él. Y los padres eran encargados de que el niño construyera por lo menos una frase con ese concepto que había alcanzado ese día a recoger del árbol de los conceptos. O sea, como ven,
te vas sumergiendo poco a poco, ¿no? Otra pregunta, Elizabeth. Aquí tengo más preguntas, Elizabeth. Sí, estoy bien curiosa con respecto a los personajes. Me gustaría saber si están inspirados en seres reales o no. Los personajes, bueno, acá es cierto, no me había preocupado en este momento, ni siquiera me había acordado de los personajes, porque muchas personas me dicen, este es Soloy, no, Soloy es el pueblo, es la ciudad, es el espacio donde se genera la acción, la trama. ¿Quién está acá? La creadora de este cuadro, de Soloy, Victoria Oro, una artista mexicana. Cuando yo le conté la historia, ella rescata esta figura. A ella le nace pintar este rostro, que es un poco como yin yang, o sea, como bien, no sé, ¿cómo se dice la palabra? Andrógino, ¿no? Asexuado. Asexuado, claro, andrógino, o sea, como que no tiene marcado ni el masculino ni el femenino, es como bien completo en sí misma este personaje, porque está aludiendo a la que es la energía femenina y masculina dentro de un solo ser. Ella lo que rescató en el transcurso de mi relato de la historia de Soloy fue esta forma, este ser, y este ser se llama Gibor. Gibor es el personaje principal de la historia. Gibor, G-I-W grande O-R. Y Gibor llega como un día como una suerte de mesías a Soloy y viene precisamente a rescatar los mejores vocablos que se habían perdido en el pueblo, en la ciudad. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene con este simbolito que es ahí, que está ahí, lo estoy tratando, miren, mi cerebro no funciona al revés, ven, es ahí, oh, ahí, al otro lado, ahí. Ese símbolo en azul que ustedes ven ahí es el Ejecatl. Ejecatl es una palabra en náhuatl que quiere decir aliento de vida. Y esto fue lo que a mí me fascinó, que la artista mexicana que pintó en la portada de Soloy lograra rescatar. Ella logró rescatar en la historia que yo le conté, la historia de Soloy, a través de este personaje y a través de cómo de él, si se dan cuenta también, aquí está el lenguaje de la palabra corporal, el lenguaje corporal, que es el gesto, ¿no? El cómo a través de los gestos, de las manos, de la cara, también existe una comunicación. Incluso, acá quizás lo puedan alcanzar a ver, pero Soloy lleva como un libro en el pecho y el nombre del libro está escrito en su centro cardíaco, si se dan cuenta. Está claro ahí que lleva el libro como abrazado y se está escribiendo el nombre en su propio cuerpo, ¿no? Y ahí está la frase de lo que es Soloy: siente el olor del libro oculto en tu interior. Eso fue como un resumen, no es que yo lo haya pensado, sino que eso fue naciendo en el transcurso de la historia, ¿no? Como estas 5 letras te pueden ir arrojando un montón, la verdad es que muchos, todos los días se me ocurre un nuevo párrafo a través de estas 5 letras. Y también hay personas que me están mandando, como mi mamá, por ejemplo, que me manda todos los días un Soloy. Un Soloy construye, y se los pido ahora mismo a ustedes, construyan pequeñas frases que partan de las letras, ¿no? De Soloy, así como siente el olor del libro oculto en tu interior, pues es una frase que se forma con las palabras Soloy, ¿no? La otra que a mí me gustó mucho es soy una obra literaria, bueno, se me olvidó, pero está en la página de Facebook del libro que se llama tal cual, Soloy. Entonces, a ver si ustedes en este momento pueden hacer este ejercicio de ir creando una frase que emerja de las 4 letras que conforman el título del libro, Soloy. ¿Tienes alguna, Elizabeth? Sí, a ver, me acabo de inventar una. Siempre ocurre lo más
original e inimaginable. Órale, miren, ¿ven? Siempre ocurre lo más original e inimaginable. Ay, postéala en Soloy, por favor. Y otra más. La voy a crear. La está creando. A ver si alguien más aquí se avienta a crear se lanza a crear una frase con estas 5 letras. Son las posibilidades, pero un montón. Ustedes podrán pensar que con 5 letras, ¿qué se puede hacer? Uf, no saben. O sea, todos los días se me ocurre alguna nueva, así como se le acaba de ocurrir a Elizabeth, esta que acaba de construir, y seguro que se le están ocurriendo muchas más a ella y a los que están escuchando. Y así es en la vida. A veces nos quedamos con algo muy estrecho y pensamos que de ahí no hay nada más, pero la verdad es que hay mucho más. Y el libro te invita precisamente a ampliar tu territorio lingüístico. Esa es la palabra, tu territorio verbal. Y como sabemos, y yo espero que cada día lo tengamos más claro, nosotros los seres humanos somos seres lingüísticos. Habitamos en el lenguaje, a través de la palabra construimos y a través de la palabra también destruimos, lamentablemente. Entonces, obviamente que siempre vamos a querer más construir que lo otro, ¿no? Y Soloy te invita a eso, a una construcción. Se van a encontrar ustedes con espacios dentro de este espacio literario que son absolutamente dignos de recorrer, como por ejemplo la colina de las palabras sagradas, donde los soliloquios tenían un concurso anual que era la actividad más importante de la vida para ellos, y que era el concurso de retórica en Soloy, que quien lo ganaba, se ganaba precisamente el honor de todo el pueblo. También está la ruta del silencio dentro de lo que es otro espacio, dentro del espacio del libro, ¿no? La ruta del silencio, estaba también la constitución de bardos, estaba el consejo de los sabios, ¿no? Y así también quiero decirles, a ver si esta les dice algo, sobre todas las personas que están en Chile, habían organizaciones dentro de la ciudad que lograban de alguna manera ganarse el rechazo o la aceptación de quienes estaban habitando la ciudad. Por ejemplo, acá hay algo bien entretenido que les voy a leer este pedacito para también motivarme, y estoy esperando que me hagan más preguntas, que están todos tan calladitos. La ciudad de Soloy estaba amurallada para defenderse de los estados de ánimos relacionados con la nostalgia, con los cuales difícilmente encontraba identificación. O sea, esto quiere decir que en Soloy no había cabida para la gente deprimida. Separados de los demás, se sumergían en historias donde ellos eran personajes recurrentes, a veces confundían la realidad con la fantasía, se disociaban del resto, se enajenaban, entonces experimentaban disforia. Disforia es lo contrario de euforia, se entiende, ¿no? Hubo casos en que algunos interactuaban con los otros desde el personaje del libro que estaban leyendo, porque la gente de Soloy leía mucho, eran lectores empedernidos. Las conversaciones no eran de la cotidianidad de lo que le pasaba a cada persona del pueblo, sino que se hablaba de acuerdo al libro de turno que tú estabas en ese día o en esa semana leyendo, ¿me explico? Entonces era muy entretenido porque eran verdaderos diálogos con respecto a temáticas que no eran de ellos, pero que en el fondo eran de ellos, porque tú cuando lees algo se produce este proceso de identificación, que sabes que lo que estás leyendo tiene mucho que ver contigo. Entonces hubo casos en que algunos interactuaban con los otros desde el personaje del libro que estaban leyendo. Se perdían los límites entre lo convencional y lo patológico. En otros casos costaba mucho que volviera a aparecer el verdadero yo. El síndrome fue conocido hacia afuera como TOL, trastorno obsesivo literario, así como los TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En Soloy estaba el TOL, trastorno obsesivo literario. Y entre sus síntomas, los especialistas registraban los siguientes: pérdida de la noción espacio-tiempo, ideas delirantes relacionadas con la trama de las
novelas y la vida de sus personajes, proyección de sí mismo en las páginas que leían, conflicto de identidad, confusión emocional referente al contacto físico. Había también otros síndromes denominados, otro de los síndromes era uno que se llamaba ANTO, sin N, alegría notoria tornada en obsesión. Las mujeres presentaban episodios de EFA, enamoramiento fugaz y atolondrado, y los niños quedaban suspendidos en un cuadro llamado SAD, síndrome de atención difusa, causado por el poco interés que despertaba en ellos lo ya conocido y determinado, insoportable para sus mentes nuevas y resplandecientes. Más adelante se conocería como déficit atencional, y su tratamiento constituiría la primera droga que abriría la puerta a otras en el futuro de ese infante. ¿Ven que se relaciona mucho con nuestra sociedad actual? Me gustó, me parece, solo olvido lo obvio e indirecto. ¿Qué tal? Ah, mira, solo olvido, este de Alejo, ¿no? Solo olvido lo obvio e indirecto. Bien, Alejo, mira, ¿viste? Ya, por favor, también postéalo en la página de Soloy, ¿ya? ¿Elizabeth tienes otro? Sí. Elizabeth tiene otro, la vamos a escuchar. Simplemente oigamos los mensajes originados interiormente. Simplemente oigamos los mensajes originados interiormente. ¿Ven cómo van saliendo cosas bien bonitas y positivas? Eso es cuando empezamos a conocer el origen de las palabras. Entonces resulta que como en Soloy estaban pasando todas estas cosas así tan heavy, tan tremendas, tan confusas, tan ambiguas, por el olvido de los mejores vocablos, Paula dice, 100 olores, lugares oníricos iluminados. Muy bien, Paula, está perfecto, 100 olores, lugares oníricos iluminados. Oye, les pido que lo posteen en la página del libro, ya para que así hacia abajo escriben Soloy, le dan un espacio y escriben lo que en cada letra al lado va apareciendo. Como estaban perdiendo esos vocablos tan ricos en significados y en las raíces que se van estudiando, es que llegó un extraño al pueblo, llegó un extraño para poder ayudar a la gente que se estaba olvidando de lo más importante, el lenguaje. Y ahí viene lo curioso, ustedes saben, ¿no? Y esto es algo de cultura general, en toda obra literaria, de teatro, de música, siempre hay un inicio, un desarrollo, un conflicto, siempre tiene que haber un conflicto, si no, no se crece, y luego viene como la solución y el desenlace. Entonces, este personaje aparece, ¿no? Cuando comienza a darse cuenta el mundo, por así decirlo, un espacio inconsciente dentro del inconsciente de ese pueblo, dentro del inconsciente colectivo de Soloy, aparece un rescatador, un salvador, que va a venir a ayudar a los soliloquios a rescatar esos vocablos perdidos. Entonces la gente quiere comenzar a imitarlo, quiere comenzar como a acercarse al mundo de este personaje misterioso que además era muy atractivo en cuanto que causaba una suerte de encantación, o sea, era tan misterioso, pero misterioso agradable, que la gente quiere comenzar a imitarlo y hacían lo imposible por cruzar un par de vocablos, al menos con él, un par de vocablos al menos con él. Sin embargo, el foráneo no se implicaba en conversaciones ni comentarios, era más bien huraño, muy solitario y taciturno. No pretendía complacer a nadie, pero todo lo que decía era recordado, pues estaba al pendiente de su presencia y de lo que saliera de su boca. Una vez preguntó por la ASPADE, Asociación de Palabras Desconocidas, y se enteró de que dicha liga había desaparecido, así como muchas palabras. De igual manera se interesaba por diferentes organizaciones. Había una organización, esta les va a gustar, ¿eh? O sea, les va a gustar dentro de lo que significa burdamente. Estaba una organización denominada Orgía, organización de gente inteligente y amorosa. Y no supieron qué decirle, pues este organismo ya se había trasladado a otra ciudad.
También supo que había existido la organización denominada Amoríos, asociación mental organizada, rigurosa, también ilusa y osada, pero que ya había perecido cuando escuchó hablar del Club de los Escribanos de Soloy. Ese es otro de los espacios literarios que ustedes van a encontrar, el Club de los Escribanos de Soloy. Y así, ¿no? Estaba también por ahí, muy cerca de la colina de las palabras sagradas, el arca de las palabras perdidas, que también eran palabras que la gente extraviaba y que se hacía consciente de que las había extraviado, entonces podía recurrir a esa arca para poder rescatarla. Y este personaje, el protagonista, Gibor, ayudaba a las personas a encontrar estas palabras, ¿no? Así fue que se fue a la vez desarrollando la historia de Soloy. El libro hace alusión y sátira a todo lo relacionado un poco con el sistema establecido. Me refiero a sistemas con los que hemos ido debatiendo de alguna manera y también aprendiendo en las diferentes sociedades que hemos tenido como pueblos latinoamericanos para llegar a esto que les decía yo en un momento, ¿no? Que al final del libro ustedes se van a encontrar también con profecías de los pueblos ancestrales, sobre todo las profecías relacionadas con el cultivo de las palabras, porque también nuestros ancestros eran muy dedicados a honrar la palabra, o sea, lo que se hablaba era respetado. No sé si se acuerdan, pero están los famosos contratos que existen hasta el día de hoy que se relacionan con la palabra, y que hoy en día precisamente esa palabra no se valora como antiguamente, ¿no? Antes era un trato de caballerosidad, de una educación elevada, respetar una palabra, ya sea en cuanto a simplemente llegar a un acuerdo de juntarse a una hora, como incluso llegar a un acuerdo de más macro todavía, como de entregar una propiedad a alguien después de pasado cierto tiempo, no sé, o sea, cosas muy potentes que se acordaban simplemente de palabras y que también se fue perdiendo con el tiempo. Entonces van a encontrar eso que yo les digo, como esa observación al sistema sin criticar, sino que simplemente como dándole una vuelta a través del lenguaje para poder entender que hay cosas que no se pueden perder. Y dentro de las cosas que no se pueden perder es el uso de la palabra bien dicha, o sea, la palabra que proviene del aliento de vida, de la figurita que veíamos ahí recién, y que los náhuatl la denominan, la gente de la etnia o cultura náhuatl de México, pero es una cultura muy rica en símbolos también, como muchas de nosotros acá más al sur, y ese símbolo de la espiral así es el Ejecate, que quería decir aliento de vida, y lo que les comentaba hace un rato, que esta chica pintora mexicana rescató a través del relato de Soloy y lo plasmó muy bien dentro de lo que es la portada del libro. Entonces la portada, cuando ya empiezan a entender de qué se trata, es muy elocuente. Por supuesto, si hay un protagonista, también hay un antagonista, ¿no? Como lo que les explicaba del conflicto en toda obra de arte. Y el antagonista de la historia es Zócar, en realidad se pronuncia Zócar. Recuerden que el protagonista es Gibor, y Zócar llega como no a pelear, sino que a atacar directamente a este Mesías, rescatador, salvador de las palabras de los soliloquios, ¿no? Entonces existen todas estas vertientes dentro de la historia que es importante que ustedes puedan empezar a conocer. Por ejemplo, acá hay una parte que a mí me gusta mucho y que bueno que la encontré, no estaba buscándola, pero me parece digna de
de ser rescatada, leída, ¿no? Yo les decía que una de las actividades más importantes de los soliloquios era un concurso que se hacía cada año que se llamaba el concurso de oratoria, ¿no? Quien ganaba ese concurso era muy respetado y se ganaba la honra de todo el pueblo, incluso de las personas más avanzadas en sabiduría y todo. Entonces, en ese concurso de oratoria, el primer discurso que comienza a hablar de un poco, a describir lo que era, un poco mucho lo que era Soloy, dice así: siempre las obras de los seres humanos superan las expectativas cuando provienen del ánimo elevado por la razón sincera y ejemplar de lo que luego transmiten verbalmente. Un año completo ha pasado desde que comenzaron a llegar las primeras páginas que participarían en este concurso, el más importante de nuestra comunidad. Durante 365 días las mentes y los corazones de los soliloquios han estado dominados por el afán de poner en palabras lo que desean transmitir. Hoy por fin podemos decir con orgullo que la conciencia colectiva de Soloy se alinea para dar paso a tan magnánimos verbos, los que regirán el quehacer de toda nuestra ciudad hasta el próximo año. Visitas ilustres desde diferentes campos del conocimiento humano han estado presentes en este acontecimiento y tengo la certeza de que se llevan la mejor de las impresiones de nuestra gente de letras y podrán esparcir por los alrededores que en Soloy construimos mundos y que nuestras palabras valen oro, pues con ellas los creamos. Estamos convencidos de que ningún verbo faltó a esta convocatoria, seguros de que fueron tratados como se merecen, con delicadeza, cuidando la esencia de la semántica de cada uno. Todos los discursos merecen nuestro reconocimiento, sin embargo el ganador se queda con el orgullo de la ciudad entera y del texto elegido rescato lo siguiente: señores, ha llegado el momento de que nosotros pasemos por una gran revalorización de principios. Hemos arribado al instante en que entenderemos claramente que el alma de nuestros ancestros nos indica qué debemos hacer. Nuestra historia nos alienta a través del legado de los abuelos, que son nuestro prototipo, pioneros. Todos vinieron desde el valle de Ainsof para darnos las nuevas coordenadas. Nos acercaron la palabra como quienes nos pusieron a nuestros pies la vida palpitante, en cada átomo, en cada sol. La palabra es profundamente significativa porque posee tres aspectos fundamentales: el sonido, la representación y su significado. Cuando haya quienes conozcan realmente su valor, como nosotros, y aprendan a manejarla, marcharán por el camino cierto construido por nuestros antepasados. ¿Ven? Eso como un resumen de lo que es Soloy. Elizabeth, ¿tú tienes algo que decir? O sea, yo estaba pensando en relación a las preguntas que tú decías que pudiéramos tener, las inquietudes. ¿Existe algún lugar donde se pudiera situar Soloy en este planeta? Sí, en tu casa, en todas partes. Y lo más importante, Soloy se puede situar, yo creo que lo más importante es que se puede situar dentro de nosotros mismos. O sea, es un territorio que tú lo puedes poner afuera como lo puedes poner adentro. Y yo creo que es bueno que al comienzo lo pongas dentro, porque desde ahí se va a proyectar, a reflejar afuera también. Entonces se cumple como el principio de cómo es adentro o afuera, ¿sí? Donde tú quieras puedes poner Soloy, o sea, Soloy existe en la medida que tú le des cabida para que exista en tu mundo. ¿Está bien? Sí, me queda claro. ¿Le queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿por qué ustedes se quedaron así como tan calladitos? Nadie más quiere preguntar, comentar, porque ya nos estamos acercando. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé. Ni siquiera sé a qué hora comenzamos, pero sí hemos hablado bastante, ¿verdad? Saludamos a Verónica, a José Navarrete, a Luz de Ángel, a Marian Nasser, por supuesto, a Alejo, que está muy pendiente, me da mucho gusto, a Ana María Sanabria, a Bea, a Luciana y a Paula, que están en sintonía, a Elizabeth acá en la casa, en el estudio. ¿Y cuándo y dónde encontramos el libro? Ah, bueno, perfecto, el libro está por llegar desde México. El libro fue editado en México por la editorial Delirio,
del lirio, como en la flor, pero que también suena como delirio de delirio, ¿no? Va a llegar dentro de poco directamente de la editorial a Chile, a Santiago, y vamos a tener una presentación en Montepatria el día 25 de enero del 2017. Se presenta en Montepatria. En Santiago todavía no sé, ahí yo les voy a ir avisando, pero bueno, se va, ya, miren, fue presentado el 23 de octubre en Estados Unidos y tengo el orgullo de decir que está siendo muy aceptado, y quienes ya lo tienen en sus manos me hacen llegar comentarios muy loables, muy enriquecedores y muy satisfactorios respecto a este trabajo que duró aproximadamente 4 años, en que se fue como armando para poder salir, ¿no? La verdad es que era el doble de este libro. Este libro tiene 174 páginas, pero eran 250, 248 más o menos original. Lo acorté un poco, lo dejé como bien esencial, y yo creo que después va a ir engordando de nuevo en la medida que este abre como la primera puerta, como haga como su aparición y comienza a despejar el camino para ir poniendo las otras partes que obviamente son buenísimas, pero que sin embargo había que ser práctica. Yo tenía que ser práctica en el aspecto de que tampoco quería que vieran un libro así gordotote y que dijeran, ay, qué lata, o sea, leerse. No, o sea, el libro es súper factible de leer. El libro digitalizado, no sé, todavía no está, no me han dicho nada de eso, pero puedo preguntar y les cuento. Yo creo que primero va a estar así como físico, ¿ven? Otra cosa buena, que trae cosas de cocina, que para que vean que en Soloy realmente había mucha vida, porque no solamente se hablaba de las palabras, claro que todo era cuento. O sea, por ejemplo, si alguien conocía un soliloquio, cuando se presentaban se intercambiaban las propias historias. Una persona nacida en Soloy, habitante de ese pueblo, sabía de su biografía de manera profunda, o sea, había un conocimiento de sí mismo, cosa que también hemos perdido. Y para que ustedes sepan, este personaje que llegó, el protagonista, que llega a Soloy, Gibor, tenía una conducta bien simpática, porque miren esta parte que les va a gustar, que hace rato que estoy buscando algunas cosas que puedan identificar a la gente, y recién les dije, esto les va a interesar a los chilenos, pero en realidad no encontré la relación con los chilenos, porque leí otra cosa y me perdí, pero ahora ya me acordé y encontré algo relacionado con Chile. Luego de abandonar el restaurante en que desayunaba, Gibor, el protagonista, algunas personas de manera disimulada y otras directamente preguntaban a los meseros, si sabían el nombre del visitante. Acuérdense que era un extraño en el pueblo y que causaba como atracción, entonces la gente así como que quería saber qué onda con este que había llegado, así como a qué venía, ¿no? O sea, era raro que alguien quisiera vivir ahí, porque nadie quiere vivir en un lugar como tan sofisticado en cuanto al lenguaje. Preferimos lo burdo, dice el libro, ¿no? Bueno, no me lo digo yo, pero ya. Entonces, este visitante, ¿no? La gente lo observaba o indagaban sobre lo que había pedido para comer, quedándose atónitos ante la respuesta de los meseros que atendían a Gibor, el protagonista del restaurante, ¿no? Entonces, el forastero había pedido un caldillo de congrio con poema a la plancha, que traía trozos de zanahoria cortados con formas de letras y un velo de papa que llevaba escrito con tinta de calamar la hora completa que Pablo Neruda le hizo su comida favorita. ¿Se acuerdan que a Pablo Neruda le gustaba mucho el caldillo de congrio? Bueno, pero no demás, absolutamente bien preparado por un chef chileno, al que la dictadura le había puesto el sello del exilio del alma, y que ahora trabajaba en estos lares y se lucía con la creación de sus platos en este lugar en donde hacía gala de la comida exclusiva, como arte efímero y devorado por paladares que buscaban nuevos sabores que le hicieran llevar a sus mentes representaciones de un mundo desconocido. Se rumoreaba que había espías en el restaurante que deseaban descubrir y copiar las recetas del ingenio que se instaló en el foro interno de aquel hombre, que se realizaba a través de sus creaciones culinarias. La tristeza se había vuelto melancolía por su patria, por Chile, ¿no? Y en esa presencia de una antigua ausencia,
La creatividad se había convertido en su mejor aliado. Era un experto en preparar alimentos que, además de complacer el paladar, provocaban en el espíritu un regocijo por la historia que transmitían. Aquellos agentes que andaban detrás de estas historias también estaban hambrientos de palabras, para que vean cómo de nuevo digamos la palabra. El huésped, así se le conocía primero no al protagonista, porque nadie sabía quién era, al final pedía una Biblia, que consistía en una mezcla de pisco con oporto. El pisco es una bebida muy típica de Chile, para quienes no están escuchando que no son de acá de Chile, y que Chile siempre se ha como debatido la autoría del pisco con los peruanos, ¿no? Entonces, pero bueno, dicen que es chileno, otros dicen que es peruano, a mí no sé, ni a mí mismo, la verdad, que consistía en una mezcla de pisco con oporto y leche evaporada con crema de cacao, hielo frappé y canela para espolvorear, mezclado en una majestuosa copa que se traía en la mano derecha, enguantada del mozo del lugar. El visitante también deleitaba sus papilas gustativas con una especie de paella que en vez de arroz llevaba cabellos de ángel, camarones, ostiones y otra vez la tinta de calamar, y a la hora del postre un plato de bananas con jengibre, cuya preparación era mérito de un español que se había alejado de su añorada Barcelona por amor a Soloy. Un catalán que tenía alma de luchador frustrado y en el reino de las palabras había encontrado la independencia añorada. Otro plato incluido en su repertorio culinario eran los aguacates rellenos de trucha ahumada, al que le seguía como paso obligado el elixir del deseo, conseguido a través de raíces maceradas al menos por 20 días, jengibre, ginseng, corteza de canela, azafrán, esencias de vainilla y ron. Al conocer estos datos, varios de los lugareños imitaron su estilo. Les resultaba una atracción hasta obsesiva, incluso freak, de locura, ¿no? Y por lo tanto atractiva. Más de uno, en la intimidad de su hogar, fabricó aquellos cócteles e intentó acercarse a la preparación de los platos con los que el forastero se complacía. Todos intuían que detrás de esas preferencias había una lectura arcana que ellos necesitaban descifrar. ¿Ven? Ay, ya he dicho mucho ya del libro. Yo creo que terminamos con algunos comentarios de ustedes, de Elisa acá presente, y eso. Elisa. Sí, bueno, que yo ya quiero leer el libro. Y aquí me detengo un poquito si se dan cuenta, ¿ven? O sea, no es solamente así que la palabra, que el cuento, que el rollo, o sea, la verdad es que tiene hartas cosas. Yo de repente me pongo a pensar así que en qué momento escribí estas cosas, porque no me acuerdo mucho. Pero, o sea, miren, lo otro que tiene, y que esto va a ser muy bueno para quienes estudian literatura, por ejemplo, está lleno de figuras literarias, es rico en figuras literarias el libro, porque son cosas que nosotros hemos olvidado, como las famosas, ¿cómo se llaman, Elisa? Figuras literarias, ¿no? Sí, sí. Figuras, las onomatopeyas, las alegorías, todo eso es como, miren, acá esta parte es muy bonita porque dice: en cierta ocasión el erudito se convirtió en un océano desconocido. Este otro personaje que se llama Toch, que era el sabio del pueblo, y él era muy rico en el lenguaje, o sea, el señor este sí que la llevaba en Soloy. En cierta ocasión el erudito se convirtió en un océano desconocido. De su boca emanaban ríos de agua dulce por los que navegaban los tropos que son, acuérdense. Las metáforas eran las invitadas de honor a la gran alegoría, en donde la danza frenética se entrelazaba con los apóstrofes, que a su vez declamaban el poema imaginario de Nicanor. ¿Se acuerdan del poema imaginario de Nicanor Parra? ¿Se acuerdan? Búsquenlo. Al escuchar esto, las hipérboles comentaron a través de una crónica en primera plana que esta ha sido una magna fiesta, y que por ello debían estar reafirmadas por las antonomasias y firmar mediante una declaración jurada lo irrefutable del acontecimiento. Durante estas jornadas de contagioso efluvio literario, Atosh se convertía en un anfitrión que recibía a quienes se acercaban al frontis de la plaza de la Sinécdoque. La Sinécdoque también es una figura literaria, así se llama la plaza de Soloy. La Sinécdoque es como la suma de todas las partes. ¿Y por qué se llama Sinécdoque la plaza de Soloy? Porque ahí se reunían todos, por las partes, los seres humanos, ¿no? Para conformar un todo. Su espíritu reposado parecía salir de una larga meditación cuando comenzaba a disfrutar el vaivén de las figuras retóricas convertidas en ninfas y ondinas
que se hacían parte del aire y del agua de la fuente. En el atardecer aparecieron las anáforas, con su canto repetido, aludiendo al día en que Soloi despertaba del letargo, el día en que todos coincidían, el día de la humanidad reunida en un solo día. Ese es un ejemplo de lo que es una anáfora. En silencio, las antítesis escuchaban: el camino de las cosas buenas está lleno de luz, pero el camino de las cosas malas es incierto, aunque termina siempre en oscuridad. Esa es una, ¿qué dije? Antítesis. Convenciéndose de la lógica encerrada en estas palabras, esto subió el ánimo de la fiesta en la plaza y nos faltó quien improvisara diferentes juegos de palabras. La vida es el juego donde se funden el alma y el fuego, para que la fusión termine convertida en pasión. Quien quiera cantar milonga, que se remangue las faldas para que así los versos se cuelen por los pliegues del alma. Si ya te fuiste, no vuelvas, ni siquiera pedir agua. El que se va debe saber que al volver morirá de sed. ¿Ven? Cuando parecía que todo se extinguía, surgieron Asimbetón y Calambur. Ustedes dirán, ¿esos son otros personajes? No, señores, estos son figuras literarias. Asimbetón y Calambur, especialistas en llegar después de que todo parecía entrar en calma. El primero era un as en el orden secuencial de las palabras, y entonces impregnaba en la atmósfera su discurso sobre los 4 elementos: el agua, el viento y el fuego, que pertenecen a la hermana tierra. El segundo rimaba todo lo que encontraba a su paso y lo llevaba de acuerdo con el sentir y pensamiento de uno mismo hasta morir en el paroxismo. Su voz madura se deslizaba por una ranura que embargaba el aire de dulzura. Bueno, y ya demasiado, ¿verdad? Muchísimas gracias, Elisa. ¿Algún comentario final, alguna pregunta? Porque ya hemos hablado mucho de Soloi. Sí, es que tengo hace rato una de las clases respecto a Soloi Grandovel, que me gustó muchísimo. ¿Cuál es? Soy un óleo listo, original e impresionante. Órale, ¿escucharon? Soy un óleo listo, original e impresionante. Original e impresionante. Ahí tienen otro verso, otra frase relacionada con las 5 letras de Soloi, que son infinitas. Y asimismo son nuestras posibilidades de construir con el lenguaje, infinitas. Y el libro es una invitación a que ustedes puedan realmente construir el propio mundo a través del conocimiento de lo que se nos dio como don, ¿no? El uso de la palabra, verbal y escrita. Bueno, muchísimas gracias Mariana, muchísimas gracias Verónica, a José, a Luz, Alejo, Ana María, Bea, Luciana y Paula. Tuvimos un quórum pequeñito hoy día, pero yo sé que el Averito este programa lo graba y lo podemos subir, después la gente pregunta y me da mucho gusto, y lo vamos a poner para que todos puedan escucharlo. Muchas gracias, Alejo, por estar ahí pendiente. Gracias a todos. Elizabeth, por favor, despídete. Envío un abrazo para todos los que estuvieron hoy día en el foro, contenta de que hayan estado escuchando la presentación del libro de Ani, porque es inédito aún acá en Chile. Pronto lo vamos a tener en Montepatria, como ella nos dijo, y en Santiago lo más probable es que sea en el mes de febrero del próximo año. Así es. Gracias, amigos. Recordarles también que tenemos actividades el 27, comenzamos con un taller de preparación para instructores de niños. Tenemos un grupo ya conformado, pero aún hay tiempo. Si se quiere sumar 1 o 2 personas más, estaría súper bueno. El grupo es para trabajar con el taller Recuperando Mis Poderes. Así es que se trabaja con niños y preparamos a los instructores para que lo hagan. Va a estar muy potente en el Teatro de la Aurora del barrio Bellavista, acá en Santiago de Chile. Y luego tenemos el taller del mate. Una semana completa. Una semana completa, el taller de instructores. Y después el taller del mate, que es el 3 y 4 de diciembre. 3 y 4 de diciembre tenemos mate, realiza tus sueños, aprende a enseñar tomando mate. Así es que vamos a tener esos talleres aquí en Buenos Aires. Voy a estar el 8 y el 9 de diciembre con un curso del método Ciclopea, un seminario completo. Así es que lo voy a postear también en la página de Aprendamos a Volar. Muchas gracias, chao. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias a todos, que estén súper bien. Gracias, Mariana linda, un besito. Chao, Berito. Chao, Alejo. Bye. Gracias, Paula.